Vamos a reflexionar brevemente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 43, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 43, y dice así la escritura del versículo 43 del capítulo 4 de Juan: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y los prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, por tu palabra, Señor, que nos muestra y nos habla acerca de Cristo, de su persona, de la salvación de gracia que tú nos das por medio de Él, del testimonio que nos habla acerca de tu bendito Hijo. Queremos orar, Señor, rogándote que en esta noche, al reflexionar tu palabra, al meditar en ella, podamos todos, Señor, considerar a Cristo el Señor. Aquellos, Dios, que no te conocen, para salvación, y nosotros para honrarte, Señor, para conocerte. Gracias por tu palabra, Señor, y rogamos que tu mensaje lleve mucha gloria a tu nombre, Dios, y que aquellos que no te conocen puedan, por medio de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dejamos, Señor, esta corta reflexión delante de ti con gratitud, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, nos narra aquí este evangelio la historia de un oficial del rey que tenía un hijo suyo gravemente enfermo. Y yo quisiera hablar un poco acerca de cómo nosotros tenemos tanta necesidad del Señor. Nosotros, por el mundo que vivimos, por la naturaleza misma, por la fragilidad humana, tenemos muchas necesidades, ¿no? Pero yo creo que es importante reconocer, con lo que también nos dice el texto, que la necesidad más importante que todos nosotros tenemos, y si usted no conoce a Cristo, más aún, necesitamos más a Cristo que cualquier otra cosa. Inclusive necesitamos más al Señor que la vida misma. Cuando vemos aquí, este oficial escuchó acerca de Cristo, y hablando también un poco en la manera como nosotros podamos ver al Señor, la manera, bueno, en nuestro país o en el mundo, la manera en cómo tienen un entendimiento de Dios es un poco religioso, ¿no? Acudimos al Señor solamente cuando estamos en problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay una enfermedad. Buscamos a Dios, queremos que oren por nosotros, queremos saber más de Dios, queremos conocer de Dios, pero de pronto el Señor tiene misericordia, salen las cosas bien y las personas rápidamente se olvidan del bien que han recibido. Rápidamente se olvidan del Señor, rápidamente le dan la espalda, lo desechan y se olvidan, y ya de pronto ya no es tan necesario, de pronto ya no es tan indispensable como en un momento de necesidad, de dolor, de enfermedad, de tragedia, tanto quisieron acudir, ¿no?
Y ese es como un ejemplo también que podemos ver aquí con este oficial, del rey que tenía un hijo muy enfermo. No se nos dice que tenía, por lo menos estaba bastante afiebrado y estaba a punto de morir. Y podemos nosotros, bueno, los que somos padres y los que no, tendremos familiares o personas muy queridas que al estar en una situación de esa, pues queremos rogarle al Señor y pedirle a Él que nos ayude, que nos salve, que nos libre, ¿no? Pero hay algo mucho más importante que cualquier necesidad o cualquier urgencia que nosotros podamos tener, y es la salvación del alma. Esa necesidad es la que, por la cual el Señor vino. Sí, Dios, por medio de Cristo, por su poder, Él puede hacer lo que Él quiera, Él puede sanar, Él puede levantar muertos, Él puede hacer lo que sea. Pero el propósito por el cual vino Cristo fue para rescatar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos nosotros. El Señor puede salvarnos de enfermedades graves, de dolencias, Él puede glorificarse en la vida de quien sea, pero el propósito principal y el llamado en esta noche del Evangelio es, al igual que como nos narra esta porción de la Escritura, es a creer en el Señor, a creer en Él, no por lo que el Señor pueda hacer por nosotros, no porque el Señor, creer en Él no porque me pueda aliviar una enfermedad, no porque me pueda sacar de una situación crítica, no porque me pueda evitar que me muera por un accidente o la situación que nosotros queramos poner, sino por la necesidad que tenemos todos de la salvación del alma. El Señor puede hacer todo eso, Él nos puede sanar, librar, guardar, proteger, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros o cuál sería el provecho eterno si el Señor respondiera a una oración urgente, necesitada, si el Señor nos librara a nosotros de alguna dolencia, de algún mal, de algún peligro, y nosotros le diéramos la espalda a Él? ¿De qué nos serviría entonces recibir el bien del Señor, milagros, recibir la misericordia del Señor, si no ponemos nuestra confianza en Cristo? De nada nos va a servir. Porque si no ponemos nuestra confianza, y usted que no conoce a Cristo, si no pone su confianza, su esperanza en el Señor Jesús, de nada le va a servir cualquier milagro que usted pueda recibir, cualquier bien que el Señor pueda hacer a su vida, llamándolo, permitiéndolo para que usted venga al arrepentimiento. Si usted no pone su fe en el Señor, de nada le va a servir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la Escritura lo dice claramente también, que todos somos pecadores, Romanos 3:23. Y lo que el Señor quiere, Él puede escuchar nuestras oraciones, responder nuestras oraciones conforme a su propósito, tener misericordia y darle al hombre tal vez lo que el hombre quiere o espera. Pero más allá de eso, el llamado al Evangelio es conocer a Cristo, es creer en el unigénito Hijo de Dios, como vemos en este pasaje. Este hombre le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Podemos sentir de pronto, los que somos padres, cómo sería el desespero de uno tener un hijo enfermo y saber que solamente el Señor podría sanarlo. Y el Señor entonces le dice: si no hubiere señales y prodigios no creerías. Y él insistió: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Cristo le responde: ve, tu hijo vive. Y la consecuencia inmediata: no, Señor. O sea, él quería insistentemente que el Señor Jesús personalmente fuera y sanara al hijo. Quería personalmente. Sin embargo, el Señor le responde y él cree al Señor. Versículo 49, el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que el Señor le había dicho. Y ese es el llamado del Evangelio. Por medio de la Escritura, Dios nos dice que todos somos pecadores, que la paga o la consecuencia de ese pecado es un terrible infierno de fuego, es una condenación eterna, que ningún hombre tiene escapatoria a no ser que ponga su fe y su confianza en Cristo mientras vive. Este hombre, versículo 50, le creyó al Señor, y ese acto de creer es lo que el Señor demanda de nosotros, obediencia. El creer también implica obediencia. Dios dice: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el llamado que el Señor hace por medio de la Escritura y del Evangelio, a que usted que no conoce a Cristo, venga y lo conozca poniendo su fe en Él, creyendo de todo corazón que usted es un pecador, que no le espera otra cosa más que el infierno eterno de fuego, y que la única esperanza es Cristo el Señor. Para que pase entonces, como dice el versículo: el Señor tuvo misericordia de este niño, versículo 53. El padre entonces entendió, concordó la hora que el Señor le había dicho que su hijo estaba mejor, con lo que le habían dicho en su casa a sus siervos: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. No hay mayor bien que ese, ni siquiera que el hijo no haya muerto, porque cuando tenemos a Cristo, la muerte ya no es
bueno, la muerte física sí es triste, es dolorosa, ¿cierto? Es trágica, pero finalmente la muerte lo único que puede hacer en un creyente es acercarnos más al Señor. La muerte ya no tiene otro poder, ya no hay condenación para los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Y eso es un llamado a que en esta noche, aquel que no conozca al Señor, al igual que lo hizo este hombre, con toda su casa, así usted reciba o no el milagro, no sé, así usted esté sano o enfermo, necesitado o por alguna dificultad, el llamado del Evangelio es exactamente igual para todos. Arrepiéntanse y crean, así como este hombre, para que tengan la vida eterna que solamente en Cristo podemos nosotros tener.